Hola niños y niñas de tercer grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con una lección más de la unidad 5 de triángulos y ahora pues vamos a la lección 4 que es encontrar el perímetro de triángulos. Entonces tenemos ahí el siguiente objetivo: calcular el perímetro de triángulos. Ahora tenemos la siguiente información. Lección 4, calculemos el perímetro de triángulos. Letra A, en la escuela de Diana se necesita hacer un banderín del tamaño presentado en el dibujo. En su orilla se va a poner una cinta bonita. ¿Cuántos centímetros de cinta se necesita para ese banderín? O para este banderín. Entonces, ¿qué hay que medir? ¿Cuánto miden los lados del triángulo? Entonces nos damos cuenta que en este caso mide 5 centímetros, en el otro mide 6 centímetros y en este caso mide 6 centímetros. Entonces, ¿cómo se puede encontrar la longitud de la cinta? Pues se puede encontrar sumando todos sus lados. Miren, sumando 5 más 6 más 6. Entonces, 6 más 6 más 5, como quieran. Escriba el PO y encuentre la respuesta. El PO, 6 más 6 más 5, que es igual a 17. 17 centímetros. Luego nos dice, copie con el compás, dice, o con la regla la longitud de cada lado del banderín en la línea de abajo y confirme la respuesta midiendo. Es decir que si nosotros tomamos con el compás, abrimos aquí y marcamos acá, miren, en esta línea, un punto ahí, en este caso sería de 6, luego otro 6 para poner otro punto y luego 5, midiendo ahí, entonces nos va a quedar que de aquí hasta aquí va a medir 6 más 6 más 5, que sería 17. Es decir que con la regla ahí sería, hasta acá sería 17 centímetros. Bueno, pues la longitud, dice, de alrededor de una figura se llama perímetro. El perímetro se encuentra sumando la longitud de todos los lados. Es decir, aquí en el banderín, miren, esto, la longitud de la suma de los 3 lados ahí, a eso le llamamos perímetro. Es decir, que al medir esto y como si lo estiráramos ahí, ¿ves? En una sola línea, entonces nos queda que va a ser, en este caso 17, pues ese sería el perímetro de esa figura, de ese banderín. Ahora, el perímetro se encuentra sumando la longitud de todos los lados, dice. Entonces dice ahora, encuentra el perímetro de las siguientes cosas. Una calcomanía, miren que tiene 4 centímetros cada lado, entonces sería 4 más 4 más 4. El PO es 4 más 4 más 4 centímetros. Y la respuesta sería lo mismo para el otro, sería 40 más 30 más 50. Van a sumar eso, aquí van a escribir el PO del otro, 7 más 7 más 3, y luego van a sumar todo eso para escribir acá, en este caso sería 12 centímetros. Bueno, pues de ahí ustedes harán los demás. Y tenemos un terreno triangular cuyos lados miden 55, 73 y 69, dice. Entonces, encontrar también el perímetro de ese terreno. Bueno, vamos a continuar y tenemos ahora una lista más de ejercicios. Observe el triángulo y escribe en el espacio las letras que corresponden. En este caso, pues es para recordar todo lo que hemos visto de los triángulos, ¿eh? Entonces, los vértices, dice, ¿cuáles son los vértices? Entonces, en este caso sería A, B y C, ¿va? Los lados, ¿cuáles son los lados? Entonces, aquí lo van a escribir ustedes, ¿ves? Los vértices A, B y C, pues los lados también acá. Luego el lado opuesto del vértice B, todo eso lo van a escribir y todo lo que dice la demás tarea ahí. Clasifique los siguientes triángulos en los 3 tipos indicados. Acuérdense que vimos los triángulos equiláteros, los triángulos escalenos y los triángulos isósceles. Entonces los equiláteros tienen 3 lados iguales, los escalenos tienen sus 3 lados desiguales y los triángulos isósceles que tienen 2 lados iguales. Entonces aquí van a escribir ustedes en la número 1 cuáles son equiláteros de todos esos, en la número 2 de todos esos cuáles son isósceles y de todos esos cuáles son escalenos. Bueno, y una actividad más, dibuje los siguientes
triángulos en el cuaderno. Dice, un triángulo equilátero cuyos lados miden 5 centímetros, un triángulo isósceles cuyos lados miden 6, 6 y 4 centímetros respectivamente. Y luego dice, la número 4, dibujaron un círculo con 3 centímetros de apertura del compás. Dibujaron un círculo con 3, entonces dibuje un triángulo de modo que los puntos A, O y B sean sus vértices. A, O y B, miren, van a dibujar un triángulo ahí, ¿ve? Entonces esa es tarea haciendo todo lo que ahí les va diciendo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Entonces, ese triángulo, ¿cómo le vamos a llamar? Luego, dibuje un triángulo de modo que los puntos sean CO, D, CO y D sean sus vértices. C, O y D. Entonces, ¿cómo se llama ese triángulo? También. Y luego dibuje otro triángulo, un isósceles, en el círculo, siendo el punto O como un vértice. Y ustedes van a hacer un isósceles. Bueno, y Osman tiene que cercar, dice, un jardín triangular con alambre. Los lados del jardín miden 10, 7 y 6 metros. ¿Cuántos metros de alambre necesita Osman para cercar el jardín? Es decir, que hay que encontrar el perímetro. Hay que encontrar el perímetro. De manera que nos quedamos hasta ahí y gracias. Continuaremos con más de matemáticas en una próxima grabación. Hasta pronto.